Vamos a realizar otro tipo de ejercicios que corresponden a sistema de coordenadas polares y geográficas. Hay que recordar que el par ordenado del sistema de coordenadas polares se lo escribe con el radio vector y el ángulo polar. Nuestro radio vector en el primer punto, que va a ser el punto Q, va a ser igual a 5 centímetros. Ahora necesitamos saber el ángulo polar. Recordemos que el ángulo polar siempre se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Es decir, este ángulo es el que necesito. ¿Cómo voy a calcular? Pues bien, yo sé que esto es X, entonces X más 25 grados va a ser igual a 90 grados. Si yo despejo la X, me va a dar 90 grados menos 25 grados. Y esto es 65 grados, que viene siendo mi ángulo polar. Ya tengo el punto Q. Listo, ahora bien, vamos por el punto R. Vamos a borrar esto de aquí. Y el punto R va a tener mi radio vector. Serían 10 centímetros. 10 centímetros mi radio vector. Necesito calcular el ángulo polar. Recordar, siempre se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Es decir, todo esto. Todo este es mi ángulo polar. Yo necesito calcular eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, el ángulo polar va a ser los 90 grados del primer cuadrante. Cada cuadrante mide 90 grados. Más los 22 que me están dando como dato. ¿Qué será? 112 grados. Y ese sería mi ángulo polar. 112 grados. El punto S. Mi punto S va a ser 9 centímetros, mi radio vector, y voy a tener que calcular el ángulo polar. Asimismo, vamos a borrar esto. Y el ángulo polar se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Hasta acá, por lo que necesito calcular todo este ángulo, toda esta porción. Aquí hay dos maneras, ¿no? En la cual se puede calcular. Pero la más fácil sería, como yo sé que los dos cuadrantes miden 90 grados cada uno, serían 180 grados, tengo que restarle mi porción de aquí. 180 menos 15 grados va a ser igual a 165 grados. Listo. Entonces tengo aquí 165 grados. Mi ángulo polar. ¿Cuál es la otra manera? Pues bien, la otra manera sería, vamos a borrar esto de aquí. Yo necesito saber si esto mide 15 grados y esto mide 22 grados, ¿cuánto debe medir esta porción de acá? ¿Sí? Entonces, esto va a medir 53 grados para que la suma de los tres ángulos sea 90 grados. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Sumo los 90 grados del primer cuadrante más los 22 grados y más los 53. Realizando los cálculos me da 165 grados. Listo. Vamos nuevamente a borrar esto. Vamos por el punto T. Mi radio vector son 11 centímetros y necesito calcular el ángulo polar. Nosotros sabemos que
siempre se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Es decir, yo necesito saber todo lo que mide este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Igualmente, dos formas. La más fácil, los tres cuadrantes miden 270 grados. Voy a restar esta porción de aquí, menos 45 grados. Y eso me va a dar un resultado de 225 grados, que sería mi ángulo polar. ¿Cuál es la otra manera? Pues bien, ahora debemos calcular este ángulo de aquí, que sería 45. Y la otra manera sería 180 grados más 45 es igual a 225 grados. Listo. Y ahora vamos por el punto U, que sería el último. Mi radio vector va a ser 7 centímetros y debo calcular el ángulo polar. Vamos a borrar nuevamente esto. Y me dice, el ángulo polar se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Debo saber este ángulo, 90 más 90, 180, más 90, 270, y esta porción, que serían mis 35 grados. 270 grados más 35 va a ser igual a 305 grados, que sería el ángulo polar. Y de esta manera ya tengo cada uno de los puntos correspondientes en estas coordenadas. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que me pide determinar las coordenadas geográficas que correspondan a los siguientes puntos de esta gráfica. Recordemos que el par ordenado en las coordenadas geográficas es r, la distancia, más el rumbo. ¿Sí? Que nos da con la unión de los puntos cardinales y el ángulo, dependiendo de qué cuadrante se encuentre. El punto Q va a ser igual. Mi distancia son 10 metros. Como está en el primer cuadrante, será norte, el ángulo hacia el este. Aquí la clave es saber cuál es el ángulo. Pues el ángulo tiene que ir desde el norte hacia el este. Es todo este ángulo de aquí. ¿Sí? Nosotros conocemos dos datos importantes. El ángulo de 50 grados y el de 35. Este ángulo de aquí más este ángulo de acá es 85 grados. Por lo que esta porción de aquí será 5 grados para que sea 90. Entonces, el ángulo va a ser igual a los 50 grados más los 5 grados. ¿Sí? Esto es 55 grados, que será el ángulo que lo utilizo aquí en mi coordenada geográfica. El punto R tiene como distancia 12 metros. Norte, el ángulo este, porque está en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo que necesito? Pues bien, aquí el ángulo que necesito va a ser desde el norte hasta el punto R, que será mis 5 grados. 5 grados. ¿Sí? El punto S va a ser igual. Mi radio o distancia es 8 metros. Está en el segundo cuadrante, por lo tanto será norte, oeste. ¿Sí? ¿Qué ángulo necesito?
Pues bien, necesito saber este ángulo de aquí. ¿Cuánto vale? Si me dice que desde S hasta R vale 70 grados, yo ya había calculado este ángulo de aquí, por lo que esto será 65 grados. Será 70 grados menos los 5 grados y encuentro mi ángulo. 65 grados, que es el del rumbo del punto S al punto T. Va a ser igual. Tengo 11 metros la distancia. Está en el tercer cuadrante, por lo tanto será sur, el ángulo oeste. Yo necesito saber el ángulo que parte desde el sur hacia el oeste. Este ángulo de aquí. Pero tengo un dato importante que me da los 40 grados. ¿Cómo calculo este de aquí? Entonces, x más 40 grados es igual a 90 grados. X será 90 grados menos 40, dándonos 50 grados. Y es el ángulo que me sirve para el rumbo. Para el punto U, tengo de distancia 10 metros. Sur, el ángulo hacia el este. ¿Cuál es el ángulo que necesito? El ángulo que necesito va a ser desde el sur hacia el este. Este ángulo es el que yo necesito. ¿Cómo calculo X? Pues bien, aquí hay que hacer un poquito más de proceso. Esta porción de aquí son 35 grados. ¿Sí? Sumado esta porción me va a dar 80. Entonces, 80 grados menos 35 va a ser igual a 45 grados, que vendría a ser esta parte de aquí, 45 grados. ¿Y cómo calculo X? X más 45 grados es igual a 90 grados. X va a ser igual a 90 grados menos los 45, que serán 45 grados. Y este es el rumbo que me estaba pidiendo.